Estamos de regreso en esta media mañana y ya lo vieron en pantalla, nuestro invitado de la fecha, el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, a quien damos la bienvenida, ministro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Gladys, encantado de estar aquí con la audiencia. Bueno, muchos temas del ámbito de la salud, obviamente uno de los principales sectores de la sociedad. Iniciar con este tema que hoy salió en portada de nuestro diario y que ya se aclaró, también leíamos en el digital la actualización de esta noticia que tiene que ver con el brote de sarampión que se descarta, ministro. Sí, afortunadamente se trata de unas enfermedades, digamos, de unos cuadros más bien, con fiebre y erupciones. Entonces, estos han sido diagnosticados como varicela. En este preciso momento el Ministerio está llevando adelante una rueda de prensa donde está dando estas precisiones. Por el momento no tenemos casos de sarampión, seguimos como un país libre de sarampión. No obstante, es importante destacar que no podemos bajar la guardia porque tenemos en las fronteras casos de sarampión, han habido brotes en casi todo el mundo recientemente y tenemos que estar alertas. Lo más importante es que los sistemas de centinelas de vigilancia del Ministerio de Salud estén siempre atentos con la guardia en alto para poder dar respuesta inmediata. ¿Cómo son y cuáles son esos sistemas? Lo que tienen que ver con el reporte en migraciones cuando se ingresa, o también hay otros registros que tienen dentro de los centros de salud. Hay varios. El primero es precisamente en las fronteras, donde ante la denuncia de cuadros febriles se realizan los interrogatorios pertinentes y en algunos casos incluso el aislamiento si cabe. También los hospitales de cabecera tienen que recibir los reportes, algunos de ellos son de reporte obligatorio, digamos. Entonces, a estos hospitales centinela en los distintos puntos del país dan aviso después al nivel central y permiten ejercer las políticas que se necesiten o ejercer, digamos, las medidas que puedan ser de mitigación o de contención de estos cuadros. A veces las instituciones públicas tienen como objetivos principales ciertos temas que no siempre se reflejan con los temas de preocupación de la gente. Para tener los temas de preocupación dentro de un rato vamos a ver los mensajes de nuestra audiencia. Pero sí nos gustaría conocer antes cuáles son los trabajos puntuales o las preocupaciones principales y ocupaciones que están teniendo en este momento en el Ministerio de Salud. Bueno, como siempre, lo más importante, si pudiera yo resumir, lo más importante para el Ministerio de Salud hoy es instalar un modelo de salud que sea de promoción de salud y de prevención de enfermedades. Entonces, en ese sentido, la estrategia de atención primaria de salud es lo más importante y queremos seguir profundizando los cambios. Recientemente, estaba comentando, estuvimos por el departamento de San Pedro con el señor presidente en la zona de Naranjito y ahí tuve ya la suerte de poder ser recibido por la doctora Marín, que es una de las primeras adjudicadas en el concurso anterior, y esta persona a lo largo de todo el país están dando la instalación de las personas que formaron parte del concurso, y esto nos permite realmente desplegar la estrategia que no es otra que llevar la salud a la casa de la gente, ¿verdad? Entonces, no solamente recibirlos y resolver la mayor parte de los problemas, sino también en cada casa promocionar la salud y las estrategias. ¿Cuántos puestos ahora están disponibles y para el concurso? ¿Más de 600 o eso ya se fueron llenando esas vacancias? Bueno, en el primer concurso que tuvimos y que abarcó 9 departamentos, tuvimos 877 vacancias. En este momento, en este segundo concurso, estamos postulando para 616 vacancias. Esto implica médicos, licenciadas en obstetricia o enfermería, auxiliares y agentes comunitarios. Esto se da en 8 departamentos a lo largo de todo el país y en capital. Estamos hablando de todo el Chaco paraguayo. En atención primaria de la salud. Así mismo. ¿Qué servicios específicos estamos refiriéndonos? Cuando hablamos de atención primaria de salud nos referimos a esa clínica que está en tu comunidad, que está en tu barrio, que está en la zona donde vos vivís. Son el primer nivel de atención, el nivel más básico, pero que por otro lado permite resolver el 80% de las cosas y que hace que mucha gente no necesite ir a un hospital de mayor complejidad. Te deriva a donde corresponde. Si es un caso leve, no tan grave, tal vez ahí mismo te resuelva, y si es que tenés algo más complicado, te envía al centro de salud correspondiente especializado en esa afección. Mismo, tal cual, Gladys, y también viceversa. O sea, cuando se resuelve el caso de alguien que fue necesario derivar a un hospital de mayor complejidad,
Cuando vuelve, también vuelve con las indicaciones pertinentes a la clínica o a la unidad de salud familiar de su comunidad. Para continuación del tratamiento. Para continuación del tratamiento para el control. Lo importante es que, como te decía antes, la mayor parte de las cosas se pueden resolver si uno consulta a tiempo. Y la comodidad de consultar en tu barrio, en tu comodidad, es insustituible. Pero además es mucho más efectivo, mucho más económico. Estás también siendo atendido por gente que generalmente uno conoce porque es de ahí. Y bueno, esa es la belleza de la estrategia. Claro. Ministro, antes de irnos a los mensajes de la audiencia, me gustaría hablar de números. No recuerdo muy bien si la inversión en salud, estamos hablando del 3% del PIB o un poco más que eso. ¿Cómo estamos en nuestro presupuesto para el próximo año? Ahora se está, en breve, en una semana se presenta el proyecto al Congreso. Y estamos hablando de un rubro demasiado importante para la sociedad, de hecho que se planea ir invirtiendo un poco más a partir de la reforma tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que lo que nos contó el gobierno es lo que aquí logremos incrementar de ingreso tributario, queremos destinar al sector de la salud, por ejemplo. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, actualmente en datos actualizados, precisamente relativamente recientes que tenemos en el Ministerio, la inversión en salud pública ronda el 3.1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Idealmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que esté alrededor del 6%, ¿verdad? Todos los países tienen dificultades con el financiamiento de su salud pública, ¿verdad? Entonces, en la medida de sus recaudaciones y de buscar fuentes de financiamiento, uno tiene que tratar de llegar a estos niveles, ¿verdad? Nuestro país no es la excepción. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública ofrece muchísimos servicios para mucho más gente que antes. Cada vez más gente hace uso de estos servicios. Muchas de las prestaciones que el Ministerio tiene, trasplantes, cateterismo, enfermedades raras, muchas de estas cosas requieren una atención que a veces uno no puede obtener ni siquiera en el sector privado o en el Instituto de Previsión Social. Entonces, esto tiene que financiarse, los medicamentos, los dispositivos, los equipos biomédicos son cada vez más caros, entonces tenemos que tener, por ejemplo, fuentes como estos impuestos al consumo, destinar también un porcentaje que yo creo ideal cercano al 6%. Bueno, ir acercándonos de alguna manera a esto. Recuerdo y siempre mencionamos este caso de lo que ocurría en el gobierno de Fernando Lugo, de la salud gratuita, entre comillas, pero como dicen los economistas, no hay almuerzo gratis. En realidad eso generó después una millonaria deuda con las empresas que proveían los medicamentos y finalmente esas deudas se tiene que honrar, se tiene que pagar. Hoy, ¿cómo estamos con respecto a las deudas con las proveedoras, creo que son farmacéuticas? Sí, tenemos farmacéuticas, tenemos también insumos, equipos biomédicos, reactivos de laboratorio, por ejemplo, en otros rubros. Estamos mucho mejor, nuestro pasivo está controlado, naturalmente el Ministerio todavía tiene muchas deudas porque además debe continuar con los servicios, ¿verdad? O sea, pagás una deuda pero después al mismo tiempo estás contrayendo otra. Exactamente, sí. tenés una deuda enorme. Igualita para comenzar, que nuestra economía familiar, así mismo, ¿sabe la audiencia que se está refiriendo? Y lo que hace es, si vamos a la economía familiar, entonces tenés una deuda grande y vas amortizando la deuda, vas pagando de a poco la deuda, pero al mismo tiempo tenés que seguir comprando de la despensa de lo que necesitas para irse. Pero no solamente eso, en tu casa cada vez hay más gente, tu familia se va extendiendo. Se agranda la familia. Tiene más exigencias. Cada uno de los que está ahí. ¿De cuánto estamos hablando, ministro? Bueno, nosotros teníamos un cálculo aproximado de unos 250 millones de dólares. Hoy tenemos un activo pasivo, un pasivo de deuda con mejor controlado que estimamos que está alrededor de 107 millones de dólares. Naturalmente, como te decía, hay deudas en curso, hay nueva generación de deuda también. Entonces, esto es un fenómeno muy activo. Nosotros introdujimos en el sector público un método inédito que es la cesión de la deuda a la banca privada que nos permitió ordenar esta deuda y poder ir honrándola de a poco, como decís. Eso es muy importante para poder asegurar también la provisión de medicamentos. Además, no es una deuda incontrolable, es decir, estamos hablando, para recordar nomás algunos números, con la reforma tributaria, Hacienda prevé ingresar 1% más del PIB, alrededor de 400 millones de dólares.
Y en contrapartida también, o sea, por otro lado también el Banco Mundial creo que sacó esta cifra de que si mejoramos nuestras compras públicas podemos ahorrar 1.500 millones de dólares al año. Es decir, en realidad son cifras mucho más grandes y que deberían estar a disposición de la salud y la educación, para que son dos demandas principales que tiene la sociedad. Así mismo, Gladys, coincido. Y hay otro clamor de la sociedad que yo creo que es muy atendible, que nosotros lo tenemos muy en cuenta y lo estamos haciendo en la práctica, que tiene que ver con la mejoría del gasto, con la gestión, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros estamos apostando a la tecnología, tanto en la parte administrativa como también en el servicio a la gente, para poder gastar mejor. Los concursos también son una forma de mejor gasto, porque estamos tratando de generar la contratación de la mejor gente posible en los lugares donde están. Y para ello el uso de la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, que la gente espere menos, que pase más tiempo con su médico, que la provisión de los fármacos, de los medicamentos, sea más transparente. Antes se daba una receta que podía ir una persona 10 veces al hospital y retirar medicamentos. Hoy la receta sale a nombre de Gladys o a nombre de Julio Mazzoleni, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta y tiene un control, pero además le permite al director del hospital, le permite planificar cuánto tiene que comprar, para que no le falte y para que no le sobre, para que no venzan los medicamentos. Pero interesante también es, más allá de lo económico, porque poder controlar el tema del uso correcto de los medicamentos. Correctísimo, correctísimo. Incluso nos permite administrar mejor, porque uno puede saber cuál es el consumo real. Mucho de las compras que hace el Ministerio de Salud se basaban en alguna noción muy general de los directores o alguna presunción, casi diría. Hoy tenemos los números exactos, no en todas partes, porque el sistema informático que estamos llevando adelante está extendido hoy a un número limitado que está creciendo cada vez más. Ya lo pusimos en 9 hospitales en todo el territorio, seguimos creciendo, y eso nos permite tener los números exactos. Ya sobre la base de eso podemos entonces administrarnos mejor y servir mejor a la gente, que es lo más importante. Ministro, quisiera hablar toda la mañana con usted. Tengo tantas preguntas, por ejemplo, lo relacionado al sector privado de la salud, porque en nuestro país se gasta mucho dinero en general en el servicio de salud, tanto público como privado. A diferencia de pronto de otros países más desarrollados, en donde en el sector público uno tiene mejores servicios, entonces no tiene tanta necesidad de acudir al privado. Después está también, por otro lado, la cuestión de si hay o sigue habiendo los médicos planilleros, etcétera, etcétera. Pero esas son mis inquietudes. La gente, la audiencia de la media mañana tiene otras inquietudes que queremos compartir ahora con usted. Por ahí puede usted también responder alguna pregunta o algún comentario que tenga nuestra audiencia. Y vamos a los mensajes que están enviando en este número que ven en pantalla, 444-200. Y vamos al primero. Si me pueden poner la pantalla grande, les voy a agradecer, porque lo que callamos las miopes dice que no vemos de lejos. A ver, porque en Estados Unidos no existe, o por lo menos no se escucha, de epidemias que transmiten mosquito Aedes. ¿Por qué? En forma de pregunta, supongo. ¿Podríamos copiar su fórmula o es necesario la epidemia para que los laboratorios vendan sus productos? ¿Esto tiene que ver con la temperatura nuestra, que es tropical, o hay otros motivos también? Hay varios factores. También tiene que ver, recordemos que el dengue es un virus que es transmitido por el mosquito, ¿verdad? Entonces no siempre el mosquito tiene el virus. Entonces si no hay virus, no hay dengue, ¿verdad? Claro, y tenemos que eliminar los criaderos. Tenemos que eliminar los criaderos, es lo más importante aquí. Hay zonas del planeta que tienen muchos mosquitos. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de la Florida, tiene muchísimos mosquitos, pero no hay dengue necesariamente. Hay veces que hay otros tipos de virus. En el África, por ejemplo, también hay mosquitos que transmiten otros tipos de enfermedades. Entonces, muchos de estos virus no están en toda la superficie del planeta, ¿verdad? Entonces, por ahí también pasa. Sin embargo, la estrategia contra los mosquitos es lo principal, ¿verdad? Depende mucho de nosotros, los ciudadanos, también eso. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué el personal de enfermería ya no puede tener más de un contrato, mientras médicos tienen 3 o 4 o más contratos, y ahora solo van a trabajar 12 horas por semana, mientras a enfermería hasta le quieren aumentar más de 30 horas semanales? Esto evidentemente es una persona que está en el sector. Sí, bueno, hay varias razones. Es una política que hemos implantado desde el ministerio y tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, tenemos mucho personal de enfermería desempleado. Pero más importante que eso, mucho del personal de enfermería, a veces con 2 o 3 contratos en 2 o más instituciones,
vienen con un desgaste que las pone en peligro desde el punto de vista físico, de salud mental, y pone en peligro también a la atención de los pacientes, porque son personas que están agotadas, ¿verdad?, en ese sentido. En el caso de los médicos, muchas veces cuando tienen 2 o 3 contratos, pueden trabajar en un solo lugar y a veces eso se destina a especialidades que son escasas. Por darte un ejemplo, un terapista que hoy está en San Ignacio o en San Juan Misiones, donde hemos abierto 2 terapias nuevas, y que proviene de Asunción, le rinde mucho más tener ya un solo lugar de trabajo, en vez de estar en una terapia allí, otra terapia allá, varios hospitales, estar yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, la excepción son varios contratos, la regla es más bien un primer vínculo al ministerio. Pero la carga horaria es muy diferente de la enfermera y del médico. Es decir, sí, depende de, digamos, de si se trata del primer vínculo o un segundo vínculo o un tercer vínculo. Me viene, ministro, a la mente, ahora que vemos otra vez este caso de un bebé que muere en un centro privado, y que el anterior caso se relacionaba justamente y fue condenada la enfermera, no el médico, porque se encontró que estaba sobrecargada, y supongo que también en el sector público se puede tener esta misma situación. Si se sobrecarga en el horario laboral a un trabajador, evidentemente no va a rendir, ya estamos hablando de vidas humanas, no de máquinas o... Naturalmente, sí, hay una brecha histórica de necesidad de recursos humanos que arrastramos de mucho tiempo. En ese sentido, realmente podemos decir que ha habido un avance enorme en este tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad de contratar un número inédito este año. Tenemos unas 3.500 personas en recursos humanos que estamos incorporando al ministerio, y precisamente la idea es ir cerrando esas brechas. Hay hospitales grandes que no tenían, porque no completaban sus guardias todos los días, o no tenían todas las especialidades médicas o el número de enfermeras pertinentes. De hecho, continúa esa cuestión, pero la hemos paliado, solucionado en algunos hospitales, paliado en gran medida en otros, pero es realmente una preocupación importante. Vamos a seguir con los mensajes. Voy a evitar los comentarios entonces porque la audiencia tiene muchas preguntas y comentarios, y yo quiero hablar toda la mañana con el ministro, así que ya voy a evitar y voy a leer directamente. Vamos a ir a lo concreto. Cuando quiera la producción. Bueno, hablábamos entonces en principio de lo que tiene que ver con la atención primaria. En este otro mensaje, señor ministro, ¿será que la clínica Capellanes, bueno, casos puntuales, la clínica Capellanes del Chaco, barrio Roberto L. Petit, puede atender las 24 horas? Es el único luego de Barrio Obrero que cuenta con equipamientos y personal de blanco. Solo de lunes a viernes atiende. Gracias. Sí, prohibido enfermarte sábado, domingo. No, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el sistema de salud funciona en una lógica de redes. Eso significa que esta clínica Capellanes es una clínica que está orientada a especialidades y a consultorio externo. O sea, para que la gente consulte, no para que se interne o para que vea urgencias. Para eso, la red, uno va desde la unidad de salud familiar, primer nivel, segundo nivel es la clínica, un poco más de complejidad, y tercer nivel el Hospital Barrio Obrero. Entonces, como están relativamente cercanos, cuando uno necesita una atención de urgencias o algo de mayor complejidad, la idea es que sean remitidos desde la unidad de salud familiar o desde esa clínica que pregunta el televidente al Hospital Barrio Obrero, ¿verdad? Entonces, es una forma de optimizar los recursos, porque si no vamos a poner muchos recursos humanos en muchas partes y no vamos a servir a la gente de modo eficiente. Eficiente, exactamente. Hay otro mensaje allí que veíamos en pantalla: el hospital de Mariano Roque Alonso, uno tiene que ir a las 3 a.m. para sacar números y solo dan 30 números limitados, y a veces ya no cubre para la cantidad de gente que quiere consultar. Sí. ¿Cómo van a solucionar estos casos donde la salud ya no da abasto, el servicio de salud no da abasto y el esfuerzo para ser atendido es muy alto? Sí. Lo estamos haciendo, lo estamos solucionando, y justamente aquí otra vez la tecnología viene a ayudarnos con ese sentido. Mariano Roque Alonso hicimos 2 cosas que van a ayudar. Ahí ya implementamos una, es el horario ampliado. Lo que eso hace es que los consultorios que uno normalmente tiene tradicionalmente en la mañana en los hospitales, los estamos llevando también a la noche, hasta las 21 horas. Entonces la persona que trabaja o
o la madre que tiene que esperar que llegue el marido para llevar a sus hijos al trabajo, o el marido trabajador que quiere consultar, puede ir a la noche. Eso descomprime, hace que haya una menor demanda por las mañanas y, más importante que eso, hace que las urgencias también sean más ordenadas, porque a veces cuando no hay esa oferta, la gente va a la urgencia, va al que le duele la cabeza y va al que tiene un infarto, ¿verdad? Claro. Las dos cosas juntas. Igualmente en urgencia va y va a esperar mucho tiempo, pero el caso más grave va a estar primero. Totalmente. Y aparte de ese horario ampliado que también contribuye a esto, aunque todavía no es suficiente, pero ayuda a paliar, tenemos el sistema informático. Nosotros tenemos medido hoy cuánto más o menos uno tiene que esperar en el sector público normal cuando entramos y cuánto mejora el servicio de atención. ¿Alguna vez fuiste a un banco, por ejemplo, para poder ser atendido? Te dan un numerito, ves una pantalla. Sí, sí. Bueno, eso mismo lo estamos haciendo en los hospitales. Hay hospitales, el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital de Villa Elisa, tenemos el Hospital del INERAM y otros 5 hospitales más o menos, hacen que vos vayas y es mucho más ágil. Tu tiempo de espera se reduce considerablemente, ¿verdad? Desde que uno hace la inscripción y ya no va a haber más carpetas ahí acumuladas, sino que tu ficha es electrónica, ya está en la computadora. Qué importante en un país como el nuestro, en que tenemos tanta carencia de registros, tener esa digitalización. Hay otro mensaje también de la audiencia que nos llegaron 3, vamos a leer seguido, después entonces nos va a responder de una al ministro. ¿Por qué se gasta tanto dinero en accidentados en motos? Pero los que poseen alguna enfermedad se tienen que ir a otro país para tratarse. Es injusto. Hay planes para la construcción de nuevos hospitales. Audio no podemos escuchar, pero si nos escriben les vamos a agradecer. Hace 3 años que acá en repatriación no funcionan las máquinas de rayos X, dicen. Sí, bueno, lo último voy a tener que verificar con mi gente, no tengo en mente. Sí hemos levantado muchísimos problemas que teníamos de equipos biomédicos, pero faltan otros. Incluso hay cosas que se van a incorporar al sistema, como por ejemplo el primer resonador en el hospital del INCAM, que se va a dar el año que viene. Ya hemos preparado la construcción del búnker, que es como un cuarto, una pieza donde se tiene que alojar el resonador. Hay muchas cosas realmente que mejorar en el sistema. Hubo una consulta sobre por qué tienen que viajar y los accidentados en motocicleta, ¿verdad? Sí, yo también me pregunto a veces, ¿por qué le financiamos a los que tienen cáncer de pulmón por consumir cigarrillo en vez de darle al que tiene cáncer, por ejemplo? Bueno, son preguntas realmente que son válidas y que merecen un análisis, una discusión sin duda. En el caso de los accidentes de tránsito también yo creo que como en cualquier parte del mundo deberíamos trabajar, sé que han habido esfuerzos en el pasado por un seguro obligatorio. Yo creo que todos deberíamos circular con un seguro obligatorio y eso podría paliar en gran medida los gastos que tenemos, sin dejar de lado lo más importante que sigue siendo la concienciación y la educación. En el caso de las enfermedades raras, Gladys, esa es una de las razones. El volumen que tenemos aquí hace que no haya a veces especialistas en alguna de estas enfermedades y por eso históricamente hayan recurrido a viajar al exterior. También hay medicamentos de altísimo costo que hay que valorar muy bien. Primero, los pacientes que tienen una enfermedad, definir claramente qué tipo tienen, si son aptos para un cierto medicamento. Y también hay que analizar con mucho cuidado los medicamentos porque algunos de ellos no necesariamente tienen el beneficio relacionado con el altísimo costo que tienen, ¿verdad? Muchas veces hay que analizarlo desapasionadamente y científicamente porque algunos de estos medicamentos pueden ser impulsados por las industrias que los producen, ¿verdad? Entonces, y también como Estado, no estamos en condiciones con los recursos que tenemos de poder abarcar todo lo... Claro, los recursos son limitados. Son limitados siempre. Alguien preguntó también ahí, entre los mensajes, ministro, si es que hay en el concurso también cupo para radiólogos, si mal no recuerdo. Bueno, no en este concurso. Nosotros, como tenemos un número limitado y grandes necesidades en términos de recursos humanos, estamos abordando primero lo prioritario y básico, ¿verdad? Que es conformar la dotación básica de estas unidades de salud familiar, que están constituidas por un médico, una licenciada en enfermería o obstetricia, un auxiliar de enfermería y agentes comunitarios, que son las personas que van a ir a tocar las puertas de la gente e identificar potenciales riesgos de salud. Entiendo. Unas últimas preguntas y comentarios de la audiencia, ministro. Dice, buen día, para el ministerio, en IPS de Coronel Oviedo falta
¿Hay relación entre el IPS y el ministerio en sus trabajos? En la parte prestacional no, el IPS es autónomo, digamos. Entonces, eso quiere decir que los servicios que provee la contratación de sus recursos humanos es una cuestión autónoma del IPS. Ok. Buen día, señor ministro. Los servicios de salud pública en interior están colapsadas, al menos eso se ve en Coronel Oviedo. Otro mensaje, a ver. Buen día, quiero preguntarle al ministro si una enfermera que trabaja en APS puede trabajar en IPS también, habiendo tanta enfermera sin trabajo. Otra pregunta, una consulta. Ya hay una fecha para las UTI en la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Qué tanto anhelamos? ¿Puedes preguntarle al ministro cuándo vamos a cobrar a la gente del PNUD? Dice que prestamos... ¿A poco? ¿Qué prestamos servicios a CENEPA? ¿Qué prestamos? Supongo que quiere decir, no sé, de servicios a CENEPA. Sí. Hace un mes nos dejaron sin contrato, no pagaron todavía, el mes de junio, parte de julio. Bueno, vamos hasta ahí un ratito porque si no le vamos a llenar de preguntar al ministro. Bueno, lo último, resulta que hay personas que son contratadas para CENEPA a través del PNUD, un organismo, ¿verdad?, relacionado con las Naciones Unidas, y bueno, los fondos que administra el PNUD provienen de la entidad binacional Yacereta. Ayer justamente recibí la notificación de que fueron transferidos los fondos, entonces se van a honrar las deudas, no son fondos del ministerio, aclaro, pero serán honradas las deudas y se va a regularizar todo eso. No recuerdo la otra. Sí, había una pregunta de APS, ¿verdad? Sí, ministro, lleva de tarea. A ver, decía algo de Pedro Juan Caballero, algo de repatriación. En cuanto a las personas que están en APS deben ser exclusivamente de APS. No pueden estar en otro lugar. Así que si hay alguna cuestión, subsanaremos, ¿verdad?, si hay algún caso particular que se haya dado de otra manera. En cuanto a la terapia de Pedro Juan es un lugar estratégico para nosotros, tenemos necesidades enormes en términos de terapia y somos los principales interesados en poder habilitar. Ahí ha habido un problema de edilicio de infraestructura que se está resolviendo con la ayuda de la entidad binacional Itaipú. De hecho, Itaipú fue la que se encargó en la primera etapa del arreglo de esto y ahora hubo un problema que está subsanando la entidad y nosotros estamos preparando la organización de recursos humanos para poder eventualmente inaugurar una terapia en ese lugar. Ministro, muchas gracias por esta entrevista. En honor al tiempo tenemos que irnos a una pausa. En realidad hay muchísimas preguntas en el tintero, ojalá que podamos tenerlo otra vez más adelante aquí en los estudios de la media mañana para seguir viendo el avance sobre todo de estos proyectos que tienen y estos planes que tienen desde el Ministerio de Salud. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente. Es un privilegio trabajar por la salud de la gente, reconociendo las muchas deudas que aún tenemos. Quiero decirles que redoblamos los esfuerzos y el compromiso para seguir adelante con esa tarea. Gracias, ministro. Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros que enseguida con Pablito tenemos mucho más para contarles.